Hola a todos, mi nombre es Wilder Julián Arias Hernández. Soy profesor de la Fundación de Estudios Superiores Confanorte, FES. Y el día de hoy les traigo un video muy importante que nos ayuda a complementar lo que son los procesos formativos y es los diseños de evidencias de aprendizaje. Podemos decir que estos son un complemento importante en nuestra guía de aprendizaje. Para este ejercicio vamos a trabajar con el área de gestión de bases de datos relacionales SQL, un tema que he venido trabajando con el semestre tercero de Ingeniería de Software en la asignatura de base de datos. Pero es muy importante tener algo en cuenta. Recordemos que antes de nosotros hablar de resultados de aprendizaje, tenemos que hablar de la competencia relacionada. ¿Y a dónde hacemos referencia a esta competencia? Tenemos un documento maestro que se llama microcurrículo. Allí encontramos las competencias. Está la competencia de la asignatura y está la competencia de la unidad. En este caso, la competencia relacionada para la unidad donde se encuentra este tema, que es la unidad número 2, la competencia nos dice aplicar principios y herramientas para la gestión de volúmenes de datos mediante sistemas relacionales. ¿Sí? Bueno, entonces de acuerdo a esta competencia yo puedo decir, listo, mi resultado de aprendizaje va a ser muy coherente porque ¿qué nos dice? Desarrollar bases de datos funcionales y realizar consultas en SQL, aplicando operaciones de selección, proyección y combinación de tablas. Ok, arriba me está diciendo entonces la competencia que yo debo hablar de lo que es SQL para el manejo de volúmenes de datos. Y abajo, en el resultado de aprendizaje, en ese saber hacer, que fue el que yo seleccioné para este ejercicio, estoy diciendo que allí vamos a trabajar sí o sí el desarrollo del lenguaje SQL para hacer diferentes consultas dentro de nuestra base de datos y allí poder trabajar, organizar y manipular todo lo que viene siendo nuestros datos. ¿Listo? Entonces, prácticamente dentro de nuestro ecosistema evaluativo sabemos que tenemos evidencias de conocimiento, evidencias de desempeño y evidencias de productos. Son las tres evidencias claves y las tres evidencias macro. La primera siempre se busca es el dominio teórico y conceptual y saber qué conceptos de pronto hay estudiantes que ya traen, por decirlo así, de algún tipo de aprendizaje complementario que ellos hayan tenido en el pasado. Tenemos la de desempeño, que más que todo nos basamos, bueno, en mi caso, me baso mucho en la observación, en cómo el estudiante se desempeña desarrollando este producto, porque es muy importante, porque de allí vemos y podemos de pronto corregir algunas falencias que se puedan presentar en el mundo real y que el estudiante pueda enfrentar esas estrategias, esos desafíos e implementar esas estrategias para que el momento en que llegue al mundo real, el estudiante sí o sí pueda desarrollar el trabajo a la perfección. Y el producto, pues prácticamente de allí nos basamos con una lista de chequeo o una rúbrica, mejor, para poder observar si cumple con lo que nosotros requerimos en el ejercicio. Entonces, iniciando nuestra evidencia de conocimiento, primero es verificar las bases teóricas, es lo más importante, ¿sí? Conocer en una evaluación diagnóstica el estudiante que sabe de nuestro tema, si ha escuchado de nuestro tema, porque actualmente nuestros estudiantes, ya sea con el uso de la IA, con el uso de videos tutoriales de YouTube, han venido adelantando mucho temas de la temática, ¿sí? Después de esto, pues ya como docente procedo a hacer mi clase magistral. Después de esta clase magistral, procedo también a volver a realizar una prueba de conocimiento con el fin de verificar si lo que yo he explicado realmente está muy claro, ¿sí? De pronto para no ser digamos, esta evidencia de conocimiento a veces que no sea como tan estructurada y rígida y llevarlo un poco a la gamificación, puedo utilizar cualquier tipo de herramienta o recurso educativo digital. Puede ser, por ejemplo, un Kahoot, un Quizzes, donde se genere temas de competencia que a los estudiantes les gusta mucho. Entonces, de allí uno puede verificar
qué tan comprensible y qué tan claro quedó el tema hacia los estudiantes. Porque sin estas bases teóricas, créame que para las próximas evidencias va a ser muy difícil que los estudiantes puedan desarrollarlas si no están totalmente claras. Tenemos la evidencia de desempeño y ahí es donde yo hablo que utilizo mucho la observación directa en el desarrollo de estos laboratorios, donde les pido, por ejemplo, les doy casos de estudio, unos casos de la vida real. Por ejemplo, les digo a los estudiantes, vamos a realizar una base de datos para un sistema de gestión de citas médicas, ¿sí? En la parte de sistemas, todos tenemos diferente lógica y el estudiante tiene que tener la capacidad de entender primero el proceso. Después de entender el proceso, el estudiante va a empezar a construir el diseño de cómo va a quedar la base de datos. Entonces, es por decir así, la arquitectura antes de la creación. Entonces, número uno, debe tener en cuenta que debe ser un proceso normalizado para que no se repitan datos en las tablas. Número dos, deben definir las llaves foráneas y las llaves primarias. Si se definen mal, va a haber conflicto al momento de ingresar datos y no va a haber conectividad entre las tablas. Y debe garantizar la integridad de la información. Es importante. Debemos garantizar la confidencialidad, disponibilidad de la información, reglas claras y precisas de la seguridad informática. Entonces, de acuerdo al desempeño, ¿sí? En la participación también del estudiante, en las ganas de querer aprender, podemos ir calificando este desempeño. Y ya finalmente tenemos el producto, que es el entregable funcional, ¿sí? Si solicitamos, por ejemplo, un caso donde ellos debían anteriormente diseñar esa base de datos, aquí ya la van a crear a través del lenguaje SQL. ¿Y qué deben entregarme? Un archivo con extensión .sql que contenga todo el script del código, ¿sí? Porque actualmente yo no puedo decirles, tómenme un pantallazo de la base de datos, no, porque yo, dentro de la rúbrica de evaluación que yo establecí, yo debo verificar, número uno, que el código sea de autoría propia de ellos y que de pronto no se basaron copiando y pegando el código de la IA y ellos no hicieron nada. Número dos, debo verificar que la lógica de las tablas concuerde de acuerdo al caso que se les está dando. Número tres, también debo subir e importar la base de datos a un sistema gestor para ver el funcionamiento, para ver los registros que ingresaron, para observar esas cargas masivas y qué consultas realizaron. Y todo esto queda allí guardado al momento de hacer ellos la copia de seguridad y enviarme el archivo .sql. Y yo como docente lo puedo verificar. Pero no hay nada mejor que nos ayude a nosotros los docentes al momento de calificar y es tener una rúbrica. Número uno, se hace mucho más sólido el proceso porque los estudiantes ya saben qué es lo que deben entregar y con qué deben contar. ¿Listo? Número dos, nosotros los docentes simplemente vamos a mirar los aspectos que nosotros dijimos o colocamos allí como variables dentro de nuestra rúbrica. Si cumple, si no cumple, en qué estado está, si alto, medio, bajo, etcétera, dependiendo de cómo establezcamos nosotros la rúbrica. Y tercero, una rúbrica nos ayuda también como docentes a salvaguardarnos en el sentido de que, por ejemplo, si un estudiante dice, yo no estoy de acuerdo con mi nota por esto, nosotros tenemos como docentes esa rúbrica para decir, mire, estimado estudiante, esta fue la rúbrica de evaluación que desde un principio se les socializó y por favor verificar si el ítem que usted indica se encuentra dentro de esta rúbrica. En caso tal de que por alguna situación el docente se haya equivocado, procedo a hacer la revisión nuevamente, ¿sí? Pero es un proceso que nos ayuda bastante, una rúbrica. Entonces, se basa aquí en el producto. El producto debe contener unas características mínimas para la entrega en el proceso de la calificación. Entonces, prácticamente, la evidencia de conocimiento es la parte inicial, puede ser diagnóstica, ¿sí? Como lo dije, yo aplicaría dos. Una, como para saber qué conocimientos tienen. Puede ser que digamos, tipo IFES, como puede ser que empiece a indagarles, a dialogar y a despertar la curiosidad de los estudiantes.
Y la otra es cuando ya yo he explicado el tema, la parte teórica, y empiezo a ellos a realizarles este tipo de cuestionario o tipo Kahoot, tipo quizzes para saber cómo quedaron esos conocimientos allí. El desempeño, pues la observación como tal, ¿sí? Tipo evaluación formativa, realizada a través de la práctica del laboratorio. Allí podemos llevar una lista de chequeo, ¿sí? Para observar el estudiante cómo ha venido desempeñándose en esta actividad. Y el producto, pues, es el resultado tangible y es un tipo de evaluación sumativa, ¿sí? Y obviamente la rúbrica es la que nos va a dar el peso allí para el desarrollo de esta actividad de producto. Entonces, básicamente, es muy importante tener en cuenta esta analogía que les presento a continuación. No podemos evaluar un producto, ejemplo, el código SQL, sin haber verificado previamente el desempeño, la lógica de la normalización. Si se dieron cuenta, nuestras tres actividades, formas de evaluación, conocimiento, desempeño y producto van de la mano. Si yo no tengo las bases formativas, no conozco las bases formativas, pues tal vez en el desempeño no va a ser muy bueno y el producto pues no lo voy a entregar. Entonces van muy de la mano. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a garantizar que el estudiante no solo memorice comandos, sino que desarrolle un pensamiento lógico para resolver problemas del mundo real mediante la organización de toda la información. Entonces, les agradezco mucho y espero que este video haya sido de su agrado y nos vemos a la próxima. Chao, chao.